Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición del programa Hablemos de Salud. Hoy para conversar sobre un tema muy interesante que tiene que ver con el trastorno del espectro autista en la población femenina, porque en muchas ocasiones los síntomas y el diagnóstico es diferente al de los hombres y eso queremos indagar el día de hoy. Estamos con la profesora Marisol Labra, ella es fonoaudióloga y académica del Departamento de Ciencias de la Fonoaudiología de la Universidad de Talca. Profesora, bienvenida, primera vez en el programa, gracias por aceptar la invitación. Mucho gusto, gracias por la invitación. Profesora, vamos a hablar, bueno, y para que podamos entender también sobre el trastorno del espectro autista. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de este término y por qué se habla también de un espectro? Bien, mira, el trastorno del espectro autista conlleva dos aspectos esenciales. Ya, por una parte, una dificultad importante en la comunicación, pero es la comunicación social. ¿Ya? Y por otra parte, un área de intereses, de conductas restringidas y restrictivas. Esos, digamos, son los dos aspectos, los componentes fuertes. Se ha reconocido dificultades también que tienen que ver a nivel de la sensorialidad, de cómo tratar, digamos, este componente. Y lo otro importante es que es un trastorno que se da al inicio, que está, digamos, relacionado con el neurodesarrollo. Por lo tanto, es en etapas tempranas. ¿Ya? Más o menos así, digamos, es como su conceptualización. ¿Qué fue lo último que me dijiste? Del trastorno. El del espectro. Y lo del espectro. Nos referimos a un espectro. Resulta de que son muchas las áreas que podrían estar afectadas, pero no todas las áreas están afectadas en forma similar en las personas. Entonces, esto conlleva a tener un espectro. Hay personas, por ejemplo, con los aspectos más cognitivos, a lo mejor inteligencia, pueden estar en niveles, digamos, típicos, y ¿ya? En otros estar con mayor dificultad. El lenguaje podría estar en niveles típicos y en otros con más dificultad. La combinación de todos estos componentes, ¿no es cierto?, de los intereses y de las conductas, hacen que cada persona sea distinta. Claro. Entonces vamos a encontrar un abanico de personas, probablemente así, tantos como personas con autismo hay. Manifestación de síntomas probablemente también distintos. Claro, distintos en grado. En grado. O sea, de hecho, se hablan de 3 grados de severidad. ¿Cuáles serían esos, que tienen profesora? que ver el 1, el 2 y el 3. Ah, ok. Esas son como las etapas. Claro, que tienen que ver, digamos, con las necesidades de ayuda. ¿Ya? Yeah. Entonces, en el grado 3 se necesita una ayuda muy sustancial. En el grado 2 hay tiempos, ¿no es cierto?, o actividades, situaciones en las cuales las personas necesitan más ayuda y en otras a lo mejor van a poder desenvolverse sin tanta ayuda. Y en el grado 1 la ayuda es menor. Entonces, pueden llevar una vida relativamente normal. Sí. Perfecto. Sí, si la sociedad lo permite, sí. Muchos de ellos, inclusive los más afectados, pueden incluirse en la sociedad. Sí, de eso también queremos conversar, pero también sobre las mujeres. ¿Por qué la manifestación de síntomas en las mujeres es diferente? A ver, tal vez, mira, los criterios yo creo son similares, ¿no es cierto?, frente a hombres y mujeres. Se dice que muchas veces las conductas, ¿no es cierto?, lo que como tú le llamas las manifestaciones de síntomas podrían ser distintos en algunos casos. A veces tienen que ver con la frecuencia, con la intensidad con la que se muestran estos síntomas y la dificultad para detectar a las mujeres. Bueno, de hecho, ¿no es cierto?, se ha establecido, y es más o menos lo que tú vas a encontrar en la literatura, que hay 4 hombres por cada una mujer. Entonces la pregunta siempre ha sido, se ha pensado hasta que en las mujeres habría un factor, digamos, favorecedor que impediría, ¿no es cierto?, la presentación del cuadro. Pero al parecer no es tan así. Parece ser que las mujeres están subdiagnosticadas. ¿No? Entonces, la presentación puede ser más o menos distinta. La mujer es más sociable en sí. ¿Ya? Claro. Entonces, eso ya pierde, digamos, a las personas o a los profesionales o a las familias, ¿no es cierto?, en cuanto a pensar que hay algo que está con dificultades. Claro. Los juegos también son distintos. Si, por ejemplo, vamos también a la etapa temprana, a la niñez, por ejemplo. Claro, ahí diría yo que es donde está a lo mejor el mayor problema de detección, porque en las mujeres
hay algo que nosotros llamamos la atención conjunta, que es clave para la identificación de los niños que están dentro de esta condición, ¿ya? Esta atención conjunta que tiene que ver básicamente con la socialización, con el integrar al otro en una acción o en una actividad o en una mirada de objeto, qué sé yo, que es la base de la comunicación, en las niñitas no está tan afectado. O sea, las niñitas suelen tener esa atención conjunta más desarrollada que los varones. Eso ya es la primera parte, así que digamos, como de la pérdida. Claro, la diferencia. O sea, ahí en la práctica, si vemos con un grupo de niños, por ejemplo, niñas jugando, quizás la niña se va a involucrar. Claro. Quizá el niño no. ¿Eso claro, podemos hacer claro. la diferencia? Es muy probable, pero el nivel de involucramiento o lo que va a hacer en el juego probablemente sea también distinto. O sea, a ver, se habla de, a veces los chiquititos, ¿qué es lo que ve uno en los chiquititos? Juegos como más estereotipados, ¿ya? El niñito puede que a lo mejor tome el auto y juegue con el auto, pero lo enfila, ¿ya? Lo pone así, lo ordena, ¿ya? Va al amiguito, le saca el auto y eso le provoca alteración. Eso es un niño con el espectro. Claro, a varones. O sea, si tiene su fila de ahí de juguete ordenado y alguien le saca uno, eso lo descompensa. Lo descompensa ya. ¿Cierto? Por ejemplo, no diría esto es parte del juego. No, en general no, porque son estos juegos más estereotipados, ¿ya? Y en general el niñito va a jugar en forma más aislada. La niñita es probable que se involucre, pero también ahí hay que poner ojo, porque el tipo de juego simbólico que llamamos, que los niños hacen, por ejemplo, a veces los niños, ¿no es cierto?, imitan a los papás, se ponen los zapatos de la mamá, caminan, ¿no es cierto? O sea, hacen como... ¿ya? Hacen como si fueran mamá. Luego, cuando están, por ejemplo, hacen un juego con sus muñecas y a las muñecas le dan el tecito, hacen como si fueran, ¿no es cierto?, las personas que están sirviendo a sus hijos. Claro. ¿Ya? Y todo esto es el juego simbólico. Entonces, ¿qué pasa con las niñitas? Las niñitas tendrían más desarrollado ese juego simbólico, pero ahí también hay que tener ojo, porque algunas, por ejemplo, hacen el juego, pero el mismo juego siempre. A la muñeca la sientan donde mismo siempre. ¿Ya? Y es repetitivo, ¿te fijas? O sea, parece ser que el desarrollo es mayor, pero también hay algunas cualidades en el juego que tú podrías determinar algo aquí está pasando, que puede ser que no sea un juego, digamos, con natural, claro, más natural o con mayores niveles de simbolismo. Claro, perfecto. Entonces, si vamos a la etapa de la niñez, ¿cuáles serían como las primeras señales de alerta, entendiendo también que muchas personas, niños, niñas, no tienen un diagnóstico claro? Claro, es que aquí es como lo distinto, o sea, si son niños o son niñas, o sea, a ver, si son, tú me lo estás preguntando claro, si son niñas, por ejemplo. Ya, si son niñas, que vamos a abordar también el tema si de la son niñas, femenina. es como te comento, digamos, o sea, puede haber algunas cosas en la calidad del juego que te puedan llamar la atención, ¿ya? Lo otro es que también se ha visto mucho lo que se llama la hiperlexia en las niñas. Es un desarrollo del lenguaje muy temprano, ¿ya? Un desarrollo del lenguaje muy temprano y que les permite luego tempranamente habilidades de lectura, ¿ya? Entonces también, cuando estas niñitas, ¿no es cierto?, desarrollan un lenguaje muy temprano, llama mucho la atención y es por una capacidad, al parecer, de memoria muy, muy alta, claro, muy desarrollada, ¿ya? Hay también dos variaciones, digamos, que se establecen en las niñas, que tiene que ver con la parte social, algunas que son como muy introvertidas, entonces ahí a lo mejor tú vas a encontrar el cuadro más típico como tipo de los varones, y otras que son más extrovertidas, ¿ya? Pero esa extroversión tú la encuentras, y eso también llama la atención, o sea, hace pensar de que no están dentro del espectro. Claro. Y esa extroversión llama la atención porque es como un poco intrusiva, ¿ya? O sea, sobrepasa los límites sociales, por ejemplo, son niñitas que se te van a pegar más. Recuerdo un día que fui a un colegio y hay una chica, yo me pongo a mirar una pantalla de TV que tenía en el colegio donde están dando cosas sobre ese colegio y se acerca una niña.
de haber tenido 4 o 5 años. Y me dice, claro, ¿tú quieres saber algo sobre esto? Yo te puedo explicar todo lo que está sucediendo allí. Entonces tú dices, te fijas, o sea, otra persona, ¿no es cierto?, inhibe un poco el espacio, ¿ya? O sea, este es el espacio de esa persona, si quiero hablar con ella le pregunto algo, pero hay, digamos, esta desinhibición social, ¿ya? Y otras que son muy inhibidas y que ahí probablemente tú puedas, a lo mejor los padres consultar antes, digamos. Claro, sí. Pero el otro extremo no llama tanto la atención, ¿ya? Y también ahí hay que tener ojo, porque hay reglas sociales que todo el mundo intuye, si es que no te las han dicho, claro, intuye. Y hay que tener cuidado también porque son niños muy susceptibles de ser engañados. Bueno, imagínate lo que es conversar con cualquier persona en la calle, en este momento sobre todo, ¿no? Claro. Profesor, ¿y en qué etapa se puede establecer un mejor diagnóstico? Cuando son más pequeñas, en la adolescencia, ya adultas, pero me imagino que a raíz de esta situación, donde no tienen un pronóstico, o sea, un diagnóstico claro, cuesta más, quizás ya más adultas se establece esta evaluación. Sí, ¿no? En general, bueno, eso ha llamado mucho la atención. Esto mira, parte en el 2012 se hace una... En la Unión Europea se establece un proyecto y en él varios países comienzan a trabajar sobre esta temática, ya una mesa de mujeres y son mujeres que muchas de ellas no tenían el diagnóstico y se encuentran ahí en el 2014 en Argentina también, pero ahí aparte de los profesionales, y los profesionales comienzan a darse cuenta de esta dificultad y también ahí en Argentina muchas mujeres relatan haberse dado cuenta ahí que eran del espectro, mujeres adultas. En ese momento. Y aquí, en este momento, o sea, si tú... Está lleno de historias de mujeres de 30, 35, 40 y más que se han dado cuenta. Muchas de ellas inclusive han sido diagnosticadas después de que sus hijos han sido diagnosticados. Entonces, tienen una niña, por ejemplo, van a sus controles, se detectan, ¿no es cierto?, los diagnostican, y luego ellas se reflejan en esas conductas que tienen las niñas. Y se dan cuenta que ellas mismas, digamos, estaban dentro de este espectro. Entonces, hay mucho diagnóstico en la adultez. Hay muy poco en la infancia. En la infancia, cuando una niña es diagnosticada tempranamente, generalmente cuando tiene déficit intelectual. ¿Ya? Cuando va acompañado de déficit intelectual, es más fácil. Y cuando ¿Eso va acompañado sería déficit... en una etapa ya, la tercera que mencionaba, o no tiene que ver? Claro, sí. Probablemente una niña, ¿no es cierto?, con déficit intelectual esté en la etapa 2 o en la etapa 3, en el grado 2 o grado 3, claro. Sí. Profesor, ¿quién hace este diagnóstico? Bueno, el diagnóstico, se supone que el diagnóstico es un diagnóstico de equipo multidisciplinario. Eso debería ser. Eso debería ser, sí, donde participa el psiquiatra, el neurólogo, el pediatra, el fonoaudiólogo, el terapeuta ocupacional, no sé si te dije psicólogo. Es el equipo, digamos, el que tiene que estar ahí en eso. Pero la realidad de nuestro país es que el diagnóstico lo hacen psiquiatras y neurólogos, ¿ya? Probablemente, pero también lo hacen con una serie de pruebas que han sido proporcionadas por fonoaudiólogos, por psicólogos, por terapeutas, ¿ya? O sea, el diagnóstico tampoco se hace en una primera entrevista, ¿ya? El diagnóstico, a no ser de que sea muy evidente, ¿no es cierto? A lo mejor tú no necesitas pruebas. Y esa es una cosa importante, porque las pruebas que están, digamos, disponibles para aplicarlas en las poblaciones, hay 2 pruebas gold estándar, así como que son... esas pruebas tienen que ser aplicadas, sobre todo si tú vas a hacer una investigación, por ejemplo, o si tú tienes dudas, ahí están esas pruebas que son el A22 y el ADR, que es una entrevista. Y son pruebas que se han hecho en base a hombres. ¿Ya? Entonces, no con mujeres. Claro, entonces, claro, piensa tú que la población es 4-1, ¿ya? Lo que se decía, ¿no es cierto? Claro. 4 hombres por... Entonces, las pruebas están obviamente hechas para esa población. Entonces, hay muchas cosas que no son detectadas en las mujeres. Ese es el gran problema que tiene también. O sea, no es que no quieras, digamos, o te niegues Está como verlo. adaptada finalmente a los hombres. Claro.
Sí. Vamos a seguir hablando de este tema, profesor. Vamos a hacer una pequeña pausa y al regreso también vamos a ver cuáles son las medidas que se pueden aplicar o establecer para también mejorar la calidad de vida de las personas. Vamos a un pequeño break y ya regresamos. Ya estamos de regreso conversando con la profesora Marisol Labra. Ella es fonoaudióloga y también académica de la Universidad de Talca. El profesor nos estaba contando también esta situación que afecta, me imagino, a muchas familias de nuestro país. Porque, para resumir, tenemos primero que en la niñez, en la etapa más temprana, no hay un diagnóstico claro debido a los síntomas, la manifestación de síntomas que son diferentes al de los hombres. Por otra parte, las pruebas que existen para este diagnóstico están adaptadas para hombres. Y también faltan especialistas, porque me decía que el equipo que finalmente evalúa no está completo. Sí, ¿sabes qué? A ver, no sé si hay una falta. Sí, hay una falta de especialistas en el tema. En el tema. O sea, falta de fonoaudiólogos, de psicólogos, de psiquiatras, probablemente no hay. Pero de gente que se especialice en el tema, sí. Sí, porque además es un tema realmente nuevo, o sea, ha sido un tema invisibilizado a la población en general, a los profesionales, a todos, ¿ya? O sea, claro, nuevo uno dice, pucha, está del 2012 esto, a lo mejor no es tan nuevo, pero cuesta llegar. A mí me parece súper interesante que ustedes se hayan interesado por el tema, porque de verdad que es algo que no está... Claro, para muchos desconocido totalmente. Absolutamente, absolutamente. O sea, probablemente si esto lo van a ver chicas, se van a sentir a lo mejor identificadas y a lo mejor van a consultar, o la familia va a consultar, porque muchas de estas chicas pasan por otro tipo de diagnóstico, por trastornos depresivos, por trastornos obsesivos compulsivos, por trastorno de personalidad, por otros diagnósticos. Finalmente cuesta mucho llegar al diagnóstico final. Así es, así es. ¿Cómo enfrentan la vida o cómo les afecta el no tener este diagnóstico? Porque finalmente si se dan cuenta o reciben esta evaluación en la adultez, o sea, pasaron la mayor parte de su vida o la mitad de su vida sin un diagnóstico claro. Mira, estas mesas de mujeres que han habido, que están establecidas por mujeres que están, digamos, dentro de esta condición del espectro del autismo, ellos han mencionado lo que les ha sucedido, ¿ya? Y en general se manifiesta mucho alivio porque es comprender quién soy y quién he sido, ¿ya? Y entender, y a la familia también muchas veces las alivia, porque el comprender que un hijo actúa de tal manera, no porque no quiera obedecerte, no porque quiera llevarte la contra, sino porque su condición, digamos, no le permitía a lo mejor comprender en ese momento lo que tú le estabas diciendo. Es súper complejo, me imagino, para la familia después darse cuenta, el entorno más cercano, de quizás cómo actuaba, sus conductas cuando eran niños y después en la adultez, ya saber que eres parte del espectro. Claro, en la adolescencia suele ser bien complejo. Sí, me imagino. Ya la adolescencia ya es una etapa complicada. Claro, ya, mira, aquí la adolescencia es etapa complicada, ser mujer complicado y además estar en la condición. O sea, de verdad son situaciones que se juntan, se complejizan. El bullying entre mujeres es más fuerte, digamos, y en general son niñas que en la etapa de la adolescencia, de hecho todas las personas, niños y niñas, han sufrido bullying, pero en las mujeres se da más. Más frecuente. Se da más. ¿Por qué, profesora? Por el tipo de bullying que hacen las mujeres, esto de dejar a las chicas aisladas, las mujeres son mucho más susceptibles de ser engañadas, ¿ya? De tener amistades como, entre comillas, como no amistades verdaderas y amistades que se aprovechen de ellas. Adaptarse, integrarse a un grupo. Ellas, claro, lo más probable es que van a querer adaptarse y eso es lo que va pasando. O sea, la mujer tiene mucha capacidad de memoria y de camuflarse, así se llama, ¿no? El camuflaje en general que hace la mujer.
y los demás no se dan cuenta. O sea, hay personas que se resisten a creer que su pariente tiene, que está dentro de esta condición. ¿Y por qué? Porque los ven sociables, o porque los ven que han estudiado y han progresado, porque están en la universidad, porque hay una serie de mitos, digamos, Claro. que existen al respecto. Pero de verdad eso les ha costado mucho, porque con esta capacidad de memoria, a veces con esta capacidad de lenguaje, la mujer puede como memorizar o estudiar el parlamento que tengo que decir para conversar contigo ahora, por ejemplo. Claro. O para conversar con una ¿Es todo amistad. muy estructurado? Estructurado, claro. O sea, ella a veces pasan horas pensando en la actividad social que tienen, ¿ya? ¿Y eso ocurre más en la adolescencia o también en la adultez? También en la adultez. También en la adultez. Pero, a ver, lo que hace que la mujer adolescente pase desapercibida puede ser esto, que puede ser un interés inclusive, puede ser el ir teniendo amistades, pero no logran amistades profundas, ¿ya? Claro, O, no logran una conexión verdadera con... claro, porque es la persona. calidad de la comunicación que se establece en esta amistad la que está alterada, digamos, ¿ya? Pero puede juntarse con una niña, puede juntarse con otra. ¿Y qué es la Entonces, diferencia, eso, profesora, por ejemplo, de la niñez, una niña, una adolescente? ¿Qué síntomas o conductas va a presentar que quizás ya es diferente a sus bueno, primeros ahí años de vida? yo creo que ahí lo importante es poner atención a la capacidad a la capacidad de generar amistad y a la calidad de las amistades. Eso puede ser distinto, ¿ya? Poner atención a los estados de estrés o de pena, ¿ya? Porque muchas veces sufren mucho. Claro, ¿no? claro. Poner atención al bullying. Sobre todo si no saben lo que le está pasando. Así es. Y encontramos muchas niñas que se aprovechan de las chicas porque en general son muy crédulas, ya son mucho más inocentes. Entonces de repente alguien quiere hacerle una broma al profesor y es a ella quien mandan a hacer la broma y sí, o sea, Es lamentable que todavía es ocurran estas situaciones. Sí. Sí. Profesora, ya en la adultez, me refiero a personas que todavía, por ejemplo, no han recibido un diagnóstico porque tardan mucho, ¿cómo desarrollan su vida? Bueno, como te comentaba, o sea, hay madres, hay profesionales, hay cantantes, hay escritoras que desarrollan su vida, digamos, dentro de lo que tú puedes captar como relativamente típico. Claro, es el estrés que llevan dentro, ¿no es cierto? Las dificultades para regular sus emociones a veces, porque vas a encontrar que tal vez la persona esté muy regulada durante mucho rato y luego necesita un espacio para aislarse, para poder soltar, ¿no es cierto?, todo ese estrés que tenía o algo que le generó alguna dificultad. ¿Eso tiene que ver con la socialización, por ejemplo? Claro, o sea, a ver, las mujeres socializan, ¿ya? Socializan, pero esto igual es un estrés. En una consulta que se hizo en la Mesa de Mujeres de AETAPI, que es una asociación de profesionales para el autismo en España, una de las cosas que comentaban ellas era que pueden socializar y estar a gusto durante el primer momento, pero luego necesitan espacio. Ya, o sea, ellas pueden gozar con eso también, claro, pero luego necesitan espacio. Entonces probablemente son mujeres que van a ir a menos actividades grupales. Claro, salir con ¿ya? sus amigos, con sus compañeros de trabajo, probablemente. Claro, si es que es eso, muy cortito. Muy poco. ¿Ya? Y probablemente si pueden decir que no, Lo van a hacer. decir que no. Claro. Profesor, bueno, ahondando en este tema, también hemos conocido el diagnóstico o la realidad que muchas familias, personas enfrentan. ¿Cuáles son las acciones que cree son necesarias para revertir esta situación? Bueno, yo creo que lo básico es difundir, ¿ya? Sensibilizar, que se conozca, ¿ya? Es lo básico, es lo primero, ¿cierto? Derribar un poco mitos. Ya derribar estos mitos de que tiene que ser una persona aislada, que está sola, que está jugando, que no mira, ¿ya? Porque eso como está muy estigmatizado. Claro. Sí, ese es como el gran problema que tiene la detección temprana,
que se piensa como en un autismo clásico, ¿ya? Y no es lo que vamos a encontrar. Entonces, primero eso, derribar mitos y socializar el tema, ¿no? Porque yo creo que eso va a abrir las posibilidades de las personas, de los profesionales, ¿no es cierto?, y de las familias, bajar un poco las barreras, ¿no es cierto?, de la sociedad para la participación. Claro, y si por ejemplo alguien está viendo en su casa y siente que tiene alguna conducta, o quizás sus hijos, su sobrina, su hermano, hermana, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? ¿Dónde tiene que acudir? Si tú, a ver, las personas, el diagnóstico, como te decía, lo da el psiquiatra, el neurólogo en general, y él va a ser apoyado por una serie de profesionales, ¿ya? Entonces, lo básico es la consulta médica o pediátrica o neurológica, pero ojalá la madre pueda ser como muy concreta a la hora de comentar la sintomatología. Puede llevar quizá un registro. Ojalá un registro. Ya los niños, obviamente, ellos no saben lo que les pasa, entonces ahí es como difícil. Hay para la gente más grande, para los adolescentes, hay páginas ahora. Hay una chica que, bueno, no es tan chica, tiene 30 y tantos años, que tiene una página web o tiene Facebook que se llaman Aspergenia, ¿ya? Que es una mujer chilena que vivió, y ahí se están juntando muchas mujeres chilenas. O sea, está contando su experiencia. Y recibiendo también mucho apoyo, ¿ya? Hay otra agrupación, no recuerdo en este minuto cómo se llama. En primera persona hay una agrupación. En primera persona, sí. Hay una agrupación, sí, que también yo creo que puede dar bastante respuesta, sobre todo cuando ya son mayores, ¿no es cierto? Y pueden contar sus experiencias y ahí a lo mejor sentirse reflejadas en lo que allí claro, está. Porque también es complejo quizás para la familia, para el entorno, los cuidadores, porque ¿cuál va a ser quizás la diferencia entre un niño o una niña que es más quizás tímido, retraído, pero ya el diagnóstico ya va a ser diferente? O sea, también hay que, ahí la balanza como es difícil. Es difícil, claro que es difícil, pero van a haber preguntas, ¿no es cierto?, que van a ir justo a buscar, digamos, cuál es la conducta de retraimiento o cómo es socialmente, que te va a ayudar a identificar lo que podríamos estar pensando en un cuadro más del espectro. Claro, finalmente un diagnóstico precoz acá va a ser fundamental para la calidad de vida de esa persona. Es fundamental, porque eso es lo que ha pasado con nuestras mujeres, que no se les ha diagnosticado precozmente, y ellas han, digamos, desde sí mismas han sacado herramientas para poder continuar su vida. Claro, indagando. Y la herramienta más importante es la terapia. Y estas mujeres no han recibido terapia. Entonces, los niños sí, los niños a lo mejor desde muy temprano reciben terapia, pero estas mujeres han tenido que sacar sus propias herramientas para poder, digamos, vivir en este mundo, ¿no es cierto?, con las demandas sociales que tiene. Claro, no, es todo una problemática lo que nos ha contado, profesora. Antes que no se termine el programa, le voy a hacer una pregunta de una persona que nos escribe a través de redes sociales, porque en cada capítulo vamos leyendo, comentando también lo que nos preguntan a través de las redes. Y, por ejemplo, acá, @Angesurita dice: ¿cuál es el porcentaje de la población con TEA aproximadamente, si lo sabes? Sí. A ver, mira, hay montones de estudios, ha venido cada vez increciendo el porcentaje de la población. Antes, ¿no es cierto?, se decía que, yo recuerdo cuando yo estudiaba, era así como 1 en 5.000, y uno se llamaba por teléfono para decir: hoy atendí a un niño que tiene, en ese momento era autismo, ¿no? Pero en la actualidad se ha llegado a porcentajes de 1 cada 54, 1 cada 49. Las cifras van cada vez más en aumento. Claro, no hay explicaciones claras, hay una sensibilidad mayor para la detección, ¿no es cierto?, que ese puede ser una causa, o no se sabe por qué, digamos, esto está cundiendo tanto. Claro. Bueno, profesora, le agradecemos que nos haya informado sobre este tema
falta mucho por avanzar, hay muchos desafíos pendientes, pero también creemos que este espacio va a ayudar a visibilizar. Así que muchas gracias por acompañarnos y por informar sobre este importante tema para muchas familias. Ok, gracias a ti también. Gracias, profesora. Y así nosotros culminamos este capítulo. Muchas gracias por acompañarnos y siga revisando también los capítulos que dejamos en la página web campustv.talca.cl, ahí van quedando también alojados. Gracias por acompañarnos y siga junto a la programación de Campus TV.